Bienvenidos a nuestros programas de Amoris Laetitia. La finalidad siempre de esta, primero porque el Papa ha pedido de que se hiciera lectura, reflexión sobre esta exhortación apostólica. La Iglesia nos lo ha pedido en Guatemala, las dos cartas. Hemos trabajado Fratelli Tutti, por un lado, y por el otro, la exhortación Amoris Laetitia. Hemos llegado ciertamente a un capítulo muy importante. De quienes van haciendo lectura del texto, quien lo tienen a mano, se darán cuenta de que al ir haciendo reflexión sobre la diversidad de temas que nos ha ofrecido esta exhortación, pues un poco para hacer memoria, tenemos una introducción que la hicimos y luego el capítulo primero consideró la familia a la luz de la palabra de Dios. Y ahí fuimos desglosando los textos bíblicos que el Papa nos ofrece para cimentar lo que ha sido la institución del matrimonio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cómo Jesucristo eleva el matrimonio a la dignidad de sacramento. Son dos puntos claves. Uno es la institución que se da en el Antiguo Testamento y otro es que Jesucristo lo haya elevado a la dignidad del sacramento. Entonces es lo que nos ocupa en este primer capítulo. Pero en el segundo capítulo el Papa ha insistido sobre la realidad y los desafíos de las familias. Una cosa es tener el ideal. El ideal, todos tenemos ideales. Y pensamos, soñamos con el matrimonio perfecto, la familia perfecta, los hermanos perfectos. Pero en el caminar de la vida esto no se da del todo. Son procesos abiertos en los que las familias se exponen a ir configurando cada una de las familias según los valores que se van dando desde la infancia. Por eso realmente hablar del matrimonio tal como lo plantea el Papa, será necesario revisar estos principios de la vida matrimonial. Y así pues el Papa en este texto va hablando de las dificultades socioculturales, del descenso demográfico, la mentalidad antinatalista, políticas mundiales de salud reproductiva. Se fija también el debilitamiento de la fe y de la práctica religiosa. También se plantea qué hacer, cómo acompañar a los niños, las familias migrantes, las familias discapacitadas. Luego plantea a los ancianos el justo lugar que deben ocupar en el ambiente familiar. Plantea el Papa una cosa muy importante y es sobre todo las familias sumisas en la miseria y el trato privilegiado que les debe la Iglesia como madre, que no debe abandonar estas situaciones de miseria de los pobres. Los grandes desafíos que plantea en ese capítulo, la función educativa, los modelos del mundo actual, el problema de la poligamia, convivencias de hecho, va mostrando lo que realmente es lo que está sucediendo en el ámbito de las familias. El reconocimiento de los derechos de la mujer, la función del varón, la ideología de género, las muchas familias que viven el amor, que realizan realmente su vocación. Ya en el capítulo 3 se pone la mirada puesta en Jesús, que es la vocación de la familia. Y ahí se plantea el primer anuncio, el querigma, la enseñanza de la familia dentro del ámbito de la Iglesia, el punto de partida.
Y luego en esta visión de Jesús, Jesús recupera y lleva a su plenitud el proyecto divino. Luego entra el Papa en la documentación anterior, dice la familia, en los documentos de la Iglesia. Sale entonces a la palestra el Vaticano II como documento, tanto, diríamos, particularmente la Gaudium et Spes, donde plantea todas estas cuestiones del mundo actual. Vienen las aportaciones del Papa Pablo VI, vínculo entre amor conyugal y procreación, exigencias de la paternidad responsable en la Humanae Vitae. Luego, en la aportación del Papa Juan Pablo II, la familia como la vía de la Iglesia, vocación del hombre y de la mujer, habla de la pastoral familiar, familia y sociedad y la caridad conyugal. Finalmente, plantea las aportaciones del Papa Benedicto XVI, la verdad del amor entre hombre y mujer, importancia del amor como principio de la vida en sociedad. Y viene lo fuerte en este numeral 71, 72, 73, 74, 75, para hablarnos del sacramento del matrimonio desde la teología. Continúa entonces el principio del sacramento del matrimonio con esta visión indisoluble. O sea, el Papa lo plantea ahí y va hablando de los fines del matrimonio, todo lo que ha significado la enseñanza dentro del marco de la doctrina de la Iglesia. Ustedes lo pueden constatar, pues, siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica, donde la Iglesia, pues, fija qué significa el sacramento del matrimonio, cuáles son los fines del matrimonio, cómo debe vivirse el matrimonio como sacramento. El Papa, pues, aquí vuelve a retomar el tema para decir que el matrimonio siempre mantiene ese ideal y que todo el trabajo de la Iglesia debe buscar que ese ideal se lleve a cabo. Por eso, después comienza a hablar el Papa sobre semillas del verbo y situaciones imperfectas. Las semillas del verbo, situaciones imperfectas, transmisión de la vida y educación de los niños. Entonces entra ya en materia de educación de los hijos, y la familia y la Iglesia. Para hablar específicamente ya en el capítulo 4 sobre el amor en el matrimonio. Y habla cómo debe mantenerse el amor, siguiendo pues la carta del apóstol Pablo en la 1 Corintios capítulo 13, para hablar cómo se vive en el amor. Entonces hablará de nuestro amor cotidiano, de la paciencia, de la actitud de servicio, de sanando la envidia, sin hacerle alarde ni agrandarse, la amabilidad, el desprendimiento, sin violencia interior, el perdón, alegrarse con los demás, como el amor lo disculpa todo, confía, espera, lo soporta todo. Crecer, dice, en la caridad conyugal. Toda la vida, todo en común. Habla de la alegría y la belleza dentro de la vida del matrimonio. Es ahí donde él plantea casarse por amor, dice, ve. Amor que se manifiesta y crece, la importancia del diálogo, amor apasionado, dimensión erótica del amor, violencia y manipulación, matrimonio y virginidad, la transformación del amor. Al capítulo 5 llegamos, el amor se vuelve fecundo. Y dentro de este ámbito matrimonial plantea cómo acoger una vida nueva, el amor en la espera propia del embarazo, el amor de madre y de padre, la fecundidad ampliada, la vida en la familia grande, ser padres e hijos, en los ancianos, ser hermanos, un corazón grande.
Una vez que el Papa ha planteado realmente en qué consiste la vida matrimonial y el gran ideal planteado por Jesucristo y explicitado por el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, la vida en la familia grande, los ancianos, ser hermanos, un corazón grande, y pasa ahora directamente a plantear el Papa el dato importante sobre algunas perspectivas pastorales. Y aquí concretamente se trata de la pastoral familiar. Pero la pastoral familiar que él la ve así. Dice que hay que anunciar el evangelio de la familia hoy. Que hay que guiar a los novios en el camino de la preparación al matrimonio. ¿Y cómo se va dando esta preparación? Por eso digo, se trata de los agentes de pastoral, la preparación próxima, la preparación remota, cómo ayudar a caer en la cuenta de posibles incompatibilidades y riesgos. Y luego, pues, la preparación a la celebración del matrimonio. Cómo acompañar, dice el Papa, en los primeros años de la vida matrimonial. Presenta algunos recursos. También cómo iluminar crisis, angustias y dificultades. El desafío de la crisis. Las viejas heridas. Acompañar después de rupturas y divorcios. Algunas situaciones complejas. Cuando la muerte clava el aguijón, dice. Y ya para entrarle al capítulo 7 en el que se trata propiamente de la formación. Primero preguntarle a la familia dónde están los hijos, dónde andan, qué es lo que hacen. La formación ética de los hijos, el valor de la sanción como estímulo. El Papa plantea también la vida familiar como contexto educativo. También plantea ahí la necesidad de sí a la educación sexual y cómo transmitir la fe. Estos son los primeros 7 capítulos de los que consta esta exhortación apostólica. Todo eso pues está planteado, está ordenado sobre el matrimonio como tal, al que el Papa siempre insiste que hay que aspirar a una vida digna dentro del matrimonio cristiano. El capítulo 8, del cual el mismo Santo Padre al comienzo de su exhortación invita a los lectores a que primero se haga una lectura pausada de los primeros 7 capítulos y que se lea inclusive el capítulo 9 y que de último se deje este capítulo 8. ¿Para qué? Pues porque se supone no solo el asunto doctrinal que ha trabajado el Santo Padre, sino para poder orientar realmente cuál es el problema que plantea el capítulo 8, que siempre ha dado un poco de problema a la hora de su interpretación. Pero en realidad en el capítulo 8 de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, el Papa Francisco propone una vía pastoral para las personas y las familias que se encuentran en situaciones irregulares. Y como él ha hablado, que la iglesia debe ser el espacio, dice él, como en el campo de batalla, el lugar de la clínica donde van a curarse todos aquellos que tienen muchas heridas. Y ciertamente de esto trata este capítulo 8, viendo la fragilidad de las personas en su vida matrimonial, cuáles son las posibles soluciones. Por esto, cuando el Papa propone esta vía, está expresada en 3 acciones fundamentales: acompañar, discernir e integrar. Tienen un objeto común: la fragilidad. Entonces el tema va iluminado en todo este capítulo 8, tiene como objetivo
ir a estos puntos claves, la fragilidad y desde luego un sujeto que la realiza, pues la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de los sacerdotes, del mundo laical en la pastoral familiar, cómo llegar a subsanar este tipo de realidades. Iniciaremos la reflexión sobre el texto estableciendo algunos principios generales para la recepción de este documento. Posteriormente desarrollaremos una reflexión orientada a la comprensión de la vía pastoral propuesta por el Papa. En esta reflexión nos referimos en primer lugar al sujeto de la pastoral y conjuntamente expondremos lo que significa la pastoral en la vida de la Iglesia en el contexto de sus propios límites. Seguidamente presentaremos los destinatarios de la pastoral especial que se propone para conjuntamente analizar las 3 acciones del itinerario propuesto por el Papa Francisco. Por razones del mismo texto, la parte más extensa será la que trata en el discernimiento. Así que con esto hacemos una introducción a este capítulo 8 para luego ir avanzando en la profundización del mismo. Así que gracias por la atención prestada a esta intervención que estoy haciendo para ir aclarando ya, diríamos, conceptos sobre el acompañamiento, como lo dice, acompañar, discernir e integrar, teniendo como objeto común la fragilidad de las familias. Así que atentos al próximo programa donde estaremos ya considerando todo este capítulo e iremos explicitando puntos claves para que todos tengamos claridad cómo actúa la Iglesia en su pastoral, orientándose a estos problemas serios que tenemos dentro del mundo de la familia. Gracias por su atención.